Mucho se habla, como se ha mencionado en la nota, de esta nueva variante, que es la que tendría la mayor cantidad de confirmación de casos de COVID-19, JN.1. ¿De qué variante hablamos? ¿Qué síntomas son los que presentan los contagiados? Estamos para ello con el exministro de Salud, con el doctor Óscar Ugarte, que ya se encuentra con nosotros. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. Muchas gracias, Cintia. Gracias por la invitación. Cuéntenos eso, ¿no? Porque para muchas personas, ¿qué es la JN.1? Es lo que nos preguntan, ¿no? ¿Es nuevamente COVID fuerte? Lo que se preguntan. Antes de responderle, quisiera expresar mi pesar por la muerte de Pedro Suárez Vértiz y el pésame a sus familiares, por supuesto. Si recordamos un poco, cuando empezó la pandemia, la variante principal fue la que surgió en Wuhan, ¿no? En China. Esa fue la que barrió el primer año, digamos, y también en Perú. Pero luego han ido apareciendo variantes de esa y subvariantes. Una de ellas es la Delta. Ha estado circulando una noticia que en realidad es falsa, que la Delta estaría ahora apareciendo en muchos casos, que en el hospital tal o cual. No es cierto, la Delta ya desapareció. Así es. Porque hace 2 años apareció la Omicron. Y la Omicron, si bien es más contagiosa, da cuadros clínicos más leves, ¿no? Pero tiene la particularidad de que se reproduce de tal manera que ha desaparecido a todas las otras. Ya no hay la Wuhan, ya no hay la Delta, ya no hay Alfa, etc. Y esta Omicron que apareció en Sudáfrica se expandió muy rápidamente, pero esa misma expansión hace que se reproduzcan variantes o subvariantes de la Omicron. Que se llaman subvariantes o linajes. Y digamos, en Perú han decenas de subvariantes y linajes que han habido en estos últimos 2 años, y actualmente ha aparecido una que a nivel mundial se le ha reconocido también una capacidad de reproducción muy rápida, aunque igualmente da cuadros relativamente leves. ¿No? Claro. Eso es lo que hay que precisar, ¿no? Y aclarar con el público, ¿no? Porque bien lo ha dicho usted, muchas veces se vienen enviando mensajes por redes sociales o por WhatsApp que están causando desinformación. Así es. Es esta JN.1, que es la que hoy existe y que se está reproduciendo. Miren, no hay que temerle. Da cuadros como un resfriado fuerte y hay condiciones en las cuales esto se desarrolla más. En las concentraciones y ahora por las fiestas, en centros comerciales y demás. O sea, es más contagiosa. Es más contagioso, pero los cuadros clínicos son leves. Y frente a esta y otras variantes que puedan aparecer más adelante, tenemos un arma importante, que es la vacuna. Tenemos en el país la bivalente, el Ministerio de Salud ha adquirido cantidad suficiente, todos deben vacunarse contra, digamos, el Omicron con esta bivalente, que es bivalente porque nos protege de las anteriores y de las actuales. En el caso de los adultos mayores, que son, digamos, más propicios a contraer enfermedades de este tipo, de aplicarse la vacuna y luego de 4 meses un refuerzo. En el resto de las personas no es necesario el refuerzo. O sea, en los adultos mayores es la vacuna bivalente y luego de 4 meses el refuerzo de la misma. Independientemente de cuántas se puso antes. Ya la anterior ya no cuenta. Que teníamos 3 obligatorias, recuerda, ¿no? Ya eso está cumplido, digamos. Ahora es la bivalente, todos tienen que ponerse la bivalente. Y aquí hay que hacer una invocación muy especial porque hay gente que dice, no, que me puede chocar. Miren, cualquier efecto de la vacuna siempre es leve y en todo caso es mucho menor que tener la enfermedad, aún siendo cuadros leves, ¿no? Y manejables. ¿Y eso? ¿Cuáles son los síntomas generales que puede presentar ahora esta nueva variante? Síntomas respiratorios, como una gripe, puede haber alza de la temperatura, tos, rinorrea, dolor de cabeza. Es variable el cuadro, pero con los medicamentos normales para bajar la fiebre, para quitar el dolor,
se combate. ¿Y el tiempo de presentación de los síntomas también es 7 días? Sí, es una semana, igual que en los otros casos. ¿El de contagio también? También, y luego ya desaparece rápidamente. Lavarse las manos, esa indicación es permanente. Cubrirse a la hora de estornudar o toser y evitar las grandes concentraciones, sobre todo si uno está con síntomas de resfriado, es decir, debe ser bastante responsable, digamos, y no asistir. Si uno tiene esos síntomas, mejor es quedarse en casa. Claro, y volví al tema de la mascarilla también, Sí. ¿no? El mismo Ministerio de Salud decía si van a ir a lugares, ¿no?, con mucha aglomeración de personas a colocarse la mascarilla. Es una buena recomendación porque eso evita un contagio innecesario, ¿no? No es necesario que todos se hagan la prueba. Ya. Hay que suponer que si uno tiene síntomas parecidos, es un cuadro y lo que simplemente hay que protegerse, tomar los sintomáticos, pero la recomendación principal es vacunación. Ya. Es muy probable que a partir del próximo año ya a nivel internacional la recomendación sea, al igual que en la vacuna contra la influenza, una vez al año. Y así mantener ya como un virus que ya se convierte habitual, digamos, en el país, ¿no? Pero como se estaba viendo con la Omicron, muta muy rápidamente y produce estas variantes, subvariantes o linajes. Es por eso que las vacunas tienen que irse renovando. Ya. ¿No? Entonces, la vacuna que probablemente salga el próximo año va a ser más efectiva que la actual, pero eso hay que usarlo permanentemente, ¿no? Y la recomendación es siempre también respecto ya a la vacuna, porque no se podía uno colocar la vacuna, evidentemente, si tenía síntomas de gripe. Igual en este caso. Igual, pero no afecta mayormente, ¿no? Porque siempre el riesgo es de que pueda intensificar la sintomatología. Así es. Pero, claro, si uno tiene la sintomatología, mejor es quedarse en casa y después vacunarse. ¿Cuánto tiempo después? ¿Igual 2 semanas? Sí, en 2 semanas ya se puede vacunar. Y como digo y repito, en el caso de los adultos mayores, hay que hacer un refuerzo a los 4 meses, ¿no? Esa es la recomendación. En el resto de personas no es necesario hacer un refuerzo. Hay personas que ya se vacunaron contra la bivalente, porque la bivalente se está aplicando ya desde hace un año más o menos. Claro, sí, que lo anunciaron además. En el país. Y lo que veíamos en la nota, ¿no?, que usted también la ha visto, es que muchísimas personas están acudiendo a los centros de descarte. Sí. ¿No? Porque quieren realizarse ese descarte para saber si salieron positivos o no. ¿Recomienda usted eso? No es indispensable. Ya. Tanto el Ministerio de Salud lo viene haciendo en el sentido de dar la oportunidad para hacer los descartes. Salud ha anunciado que también lo está haciendo. Pero no es indispensable. La sintomatología es lo que garantiza, digamos, un diagnóstico rápido y el tratamiento va a ser lo mismo. Claro, porque es igual de contagioso. Es igual Una de gripe contagioso, igual se contagia. hay que quedarse en casa, esperar que pasen los síntomas, dar las medicinas ya señaladas y sobre todo vacunarse. Creo que es la recomendación porque los niveles de vacunación con la bivalente son relativamente bajos. Sí. Y hay que vacunarse, no hay que temerle a la vacuna bivalente, hay suficientes vacunas en el país y por lo tanto hay que protegerse con esa modalidad, ¿no? Y en el caso de los niños, porque también las tasas de vacunación en los pequeños son bajas, ¿no? Además de que teníamos de 4 años en adelante, 5 años en adelante. Sí, en el caso de los niños no es necesario la bivalente, sobre todo los niños pequeños, ¿no? Basta con las vacunas anteriores, suficiente. Y también si hay sintomatología, tenerlos en casa mejor hasta que pasen los cuadros, ¿no? Claro, manejarlo igual como un proceso viral. Es un proceso viral y efectivamente debe manejarse bajo esa modalidad. Claro, porque había muchísima preocupación también respecto a los pequeños, ¿no? Que han terminado además el año escolar, muchos ya con la última semana de la época escolar han comenzado a presentar fiebre, incluso dolor de barriga. Sí, es normal, ¿no? Además, cuando hay cambio de clima,
Claro, ahora no se nota tanto por el invierno cálido. Sí, Ajá. pero ahora que se incrementa el calor, ese cambio de clima afecta la difusión, digamos, la diseminación de virus de este tipo, ¿no? Entonces, es normal que aparezcan cuadros clínicos como los que han aparecido. Si nosotros recordamos desde que apareció el COVID del año 2020, todos los fines de año han sido más o menos críticos en ese sentido. Claro, tendiendo a ser menor, ¿no? Pero el 2020, a finales del año, por lo menos aquí en Perú, empezó la segunda ola, recordemos. Sí. El 2020, eso fue el 2020, el 2021 también, y los últimos 2 años con estas variantes menores, digamos, pero siempre repuntan los casos, ¿no? Entonces, no hay que asustarse porque haya más casos de lo que había semanas atrás. Eso va a bajar la curva, ¿no? Va a ir reduciéndose progresivamente. Sí. Una última recomendación que quisiera darle a los televidentes. Bueno, yo creo que lo principal es seguir las recomendaciones del Ministerio de Salud, que ha anunciado perfectamente. Ha señalado también que estas noticias alarmistas que están circulando no hay que creer en ellas, son falsas, y por lo tanto hay que seguir las indicaciones. Y la principal indicación, aparte de los síntomas, y quedarse en casa y evitar las concentraciones, y el lavado de manos, y la protección al estornudar o toser, es vacunación. Yo creo que eso es lo más importante. Hay vacunas suficientes, no hay que temerle a la vacuna. Aparte del rinconcito puede haber un pequeño dolor, pero todo eso es pasajero, pero nos protege y eso es lo bueno. Bien, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, feliz año también. Aprovechamos. Feliz año igualmente. Gracias por estar aquí. Ahí está entonces la información respecto a esta nueva variante. Ya lo han escuchado, ¿no? Da cuadros clínicos muchísimo más leves si tiene bastante poder de contagio. Tienen la vacunación, además importante para prevenirla. Y lo otro es seguir la indicación también que dan los especialistas. No es necesario, como muchos corrían a realizarse las pruebas de descarte, en estar exponiéndose aún a contagio en estas colas que se vienen registrando para descartar si tienen COVID o no, porque el proceso es como un cuadro gripal, de acuerdo a lo que vienen precisando como el especialista, el exministro de Salud, Óscar Ugarte.